El Tribunal Octavo de Sentencia fue que absolvió a Fabio Andrade Lima Lobo. Está compuesto por 3 jueces y uno de ellos nos acompaña acá en estudio. Se trata del juez René Quesada. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo se da esta situación? ¿Por qué se absuelve a alguien que supuestamente tenía nexos con el narcotráfico? Muy buenos días y gracias por la oportunidad que se me da, y en todo caso, en representación del Tribunal Octavo, vengo yo a desmentir especialmente al señor Monasterio y por sus declaraciones desaprensivas el día de ayer, cuando él muy alegremente dice que esos delincuentes, esos criminales del Tribunal Octavo deberían estar presos. Considero yo que es una declaración sin documentos, alejado de la realidad, y es que nosotros tampoco alegremente hemos cedido o concedido la absolución a una persona, al margen de que sea narcotraficante, asesino, lo que sea. Se tiene pues que llevar a cabo un proceso con el debido proceso, como siempre se pide, se alega. ¿En base a qué fue la decisión? Bueno, nosotros tenemos en el cuaderno procesal las actas del operativo que inicialmente se hiciera en el lugar de los hechos, donde, y también aclaramos, una sola avioneta se incautó, podemos decir así, a primera instancia. No es como también el ministro decía que son 2 avionetas. Esas otras deben ser del otro caso último. Pero en este primer caso que nos ocupa es solo una avioneta. ¿Con armas en el interior? Exactamente. En ese momento tenemos entendido de que va al juez cautelar más por esa situación de las armas que por la sustancia, ya que en ese momento solo se tenía sospecha de qué sustancia sería. Pero posteriormente, ya cuando se hace podemos decir, el análisis de laboratorio. ¿Se hizo un microaspirado a la avioneta? A la avioneta sí, se hizo un microaspirado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo solicitó? De acuerdo a los documentos que tenemos, ese microaspirado habría sido realizado por un laboratorio particular y no así por el IDIF. ¿Solicitado por quién antes de avanzar? Eso es importante. ¿Quién solicitó ese microaspirado? ¿El Ministerio Público? Yo creo que ha tenido que ser el abogado del acusado, del imputado. ¿Y ese resultado es válido, tomando en cuenta que no es oficial de parte del Ministerio Público? Bueno, sí es válido cuando otro o el otro no presenta otro análisis. Y esto ya es aceptado o corroborado por el Ministerio Público. ¿Es correcto que el Ministerio Público no haya solicitado eso? Bueno, seguramente no lo solicitó porque de acuerdo a este análisis de laboratorio que se hace al polvo encontrado, es bicarbonato de sodio, que es el que se ocupa para bolear, lo que se dice comúnmente. Entonces, esto no está prohibido. Entonces, seguramente ellos, por cuestión lógica, dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer ya otro análisis si va a dar lo mismo? Pero si había sospecha de narcotráfico. Bueno, ahí está la conclusión. Desde el primer acta que hace el policía investigador, en la parte de abajo dice: no se encontró droga en la avioneta. ¿Y como jueces ustedes no pueden cuestionar que el Ministerio Público no haya hecho ese trabajo? La verdad que de acuerdo a ley y de acuerdo a procedimiento, nosotros los jueces y tribunales estamos prohibidos de hacer actos investigativos. Quien tiene que hacer el acto investigativo es la policía y el Ministerio Público. Entonces a nosotros nos llega el expediente ya terminada la investigación, hechas las pericias y levantados los efectos materiales, nos llega concluido solamente para ir a juicio oral. Y si en el juicio oral, dentro de lo que es la producción de la prueba, no se tiene la prueba contundente para condenar, ningún tribunal va a condenar así. Al margen de que también la acusación es por el delito de tráfico de sustancias controladas en grado de tentativa. Figura penal que ya ha desaparecido del contexto legal vigente a nivel nacional, más o menos desde el año 2003. Y dice, yo le voy a leer un párrafo que tengo aquí de este auto supremo, que dice que todos los ilícitos enmarcados en la ley 1008, entre ellos tanto el suministro, transporte y tráfico, son de carácter formal y no de resultado, lo que implica
el reconocimiento pleno y completo de que en todas las figuras penales insertas en la citada ley no se puede aplicar la figura de tentativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no hay delito de tentativa establecida en el artículo 8 del Código Penal. Pero se encontraron armas en la avioneta. ¿Ese es un delito menor para liberarlo? Lo que pasa es que en ese tiempo no había la ley actual de control de armas. En ese entonces, esta ley es más nueva. Y por ello tengo entendido que ya no acusaron por tenencia de armas, pero han podido acusarlo por, no sé, terrorismo, alzamiento armado, algo así, ¿no? ¿Y por qué no cuestionaron eso en su momento? Bueno, nosotros no tenemos que cuestionar. Es el fiscal, es el Ministerio Público con la policía, porque ellos en ese entonces, bueno, eran defensores de la sociedad y el Estado. También me decía, no está tipificada, en todo caso, la tentativa de narcotráfico. ¿Tampoco observaron eso al fiscal? Bueno, en ese momento y cuando ya vino a juicio el último fiscal, que es el doctor Vilca, no observó. Y tampoco nosotros teníamos por qué hacerlo, no se hacen las cosas de oficio, ¿no? Entonces, las pruebas son las que mandan para llevar o desarrollar el juicio oral. ¿Es correcto, sin embargo, eso? Bueno, me dice que es legal, así funciona, pero... Ha tenido que haber una equivocación, ¿no? Seguramente eso ya lo irán a investigar, lo irán a analizar ya hoy en día, que está en boga este asunto. Pero en ese momento seguramente el fiscal ha asignado para este caso y más los policías investigadores consideraron de que estaba bien o en su defecto ha podido suceder lo que normalmente llamamos copiar-pegar, ¿no? Algo que tienen en un molde y lo pasaron a otro. Bien, escuchemos a continuación al fiscal Basilio Vilca, a quien usted acaba de aludir, a propósito de las decisiones tomadas en el proceso. En grado de tentativa, dice la acusación, pero yo he sostenido por prácticas controladas en juicio oral. Pero para que quede claro, el argumento del Ministerio Público en esa época, en el tiempo que se inició el proceso, ¿ha sido el delito de tentativa? Seguramente que ellos han debido analizar, porque seguramente han calificado de alguna forma, tipificado de alguna forma, ¿no? Porque por algo, yo creo. ¿Pero existe este delito? Según las sentencias constitucionales y autos constitucionales que tenemos últimamente, no hay esa figura de tentativa. Entonces, doctor, ¿se actuó mal quizá en ese tiempo? Podría ser una equivocación. ¿Y qué se hizo para poder revocar esta situación? El sujeto fiscal ha sustentado en base a las pruebas ofrecidas por los señores fiscales en su oportunidad. Podemos decir si hay dilación. Y la dilación es una retardación de proceso. Bien, ¿no recibieron en su momento presión de ningún tipo? No, para nada, y además considero de que tanto los jueces o tribunales tenemos que ser libres en nuestras resoluciones. Pero lo que yo puedo recoger de aquí de la declaración del fiscal es de que evidentemente en parte admite de que no hay la figura de tentativa, y el otro hecho es que también deben reconocer ellos de que en el juicio oral, este mismo fiscal que está hablando aquí, justamente omite, podemos decir así, renuncia a lo que es la presentación de los testigos de cargo que ellos mismos ofrecieron, y entre ellos el policía asignado al caso, los policías que hicieron el operativo y también el perito toxicológico que hizo este análisis. Entonces, imagínese usted, sin estas pruebas que las documentales son pruebas que no nos conducen a una prueba total para condenar, más el elemento de que durante el juicio oral no vinieron los testigos, ¿con qué prueba vamos a condenar? ¿Eso hubiera cambiado la decisión del Tribunal Octavo de Sentencia? Seguramente, pero teníamos que haber desarrollado esa prueba, producir esa prueba, que es lo que manda el procedimiento, porque para eso se presenta una acusación con la prueba documental, la material y los testigos. La material en ese momento eran las armas y lo encontrado posiblemente en otros artefactos o enseres que nunca fueron entregados al tribunal
voy a decir así, las armas. Y está dentro de lo que es el acta de desarrollo de juicio oral, que las armas nunca fueron entregadas. Ahora, ¿qué opina usted de la situación? Porque en su tribunal absolvieron a esta persona que ha sido encontrada con 480 kilos de droga en Brasil. Está detenido y allá y va a ser procesado también. Ya. Evidentemente lo que se puede hacer en este otro proceso, bueno, nosotros no podemos opinar al respecto, pero lo que sí podemos decir es de que en este proceso ahora, seguramente ya en el otro tribunal, vamos a decir, donde vaya a ir la causa, seguramente ya la Fiscalía presentará los testigos, etcétera, para que haya una mayor afianzamiento de su acusación. Pero bueno, lo que nos ha tenido a nosotros que salir a defendernos, ¿no? Lo que nos ha motivado es que ayer, por ejemplo, el señor Monasterio, que estaba en este mismo set, muy alegremente, quitado de cuerpo y de lengua, dijo por nosotros que esos delincuentes, esos criminales deben estar presos. Entonces yo creo que esas declaraciones muy desaprensivas así, sin mostrar un solo documento, no nos van a llevar a un buen resultado. Más bien son situaciones irresponsables que uno no espera de un diputado, pero creemos que así como nosotros hemos demostrado, él también debería tener, yo creo, un poquito de valor y venir a desmentir esa situación como lo dijo, ¿no? En su momento, ¿ustedes conocían de Fabio Andrade? ¿Sabían sus antecedentes, sus relaciones familiares, sus negocios? No. Yo creo que ese es otro error de falta de comunicación o no sé, de que el Ministerio Público debería pasarnos esos antecedentes. ¿Ustedes no pueden solicitarlo antes de tomar una decisión así de trascendental? Bueno, no. ¿Por qué? Porque sé que cuando se estaba desarrollando el Código Penal, en su momento, se pretendía meter esta figura para que todos los tribunales y jueces tengan ese vínculo de poder generar los antecedentes, pero allá en el Parlamento se generó una contradicción en el sentido de que ya se estaría estigmatizando a esa persona, siendo que el tribunal conozca sus antecedentes. Entonces, eso es lo que tengo entendido, pero no hay esa situación de que nosotros podamos pedir directamente. Si los fiscales o los policías nos los pasan, sí, ahí lo vamos a conocer, pero ellos son los obligados a darnos toda la información. Entonces, para usted, ¿el culpable de la liberación de Fabio Andrade es el Ministerio Público, es el fiscal Vilca? No, yo no quiero hablar de culpables. La señora juez Fátima Inés Gentile, ella lo ha dicho claro, de que ella liberó a este señor acusado porque reunió las condiciones, ¿no?, de domicilio, trabajo, pero ustedes lo absolvieron, etcétera. Eso es diferente. Sí. Porque el proceso continuaba con él. Evidentemente que podríamos haberlo liberado si él hubiera estado en condición de detenido y se hubiera hecho el trámite de cesación acá en el tribunal, pero ese trámite de cesación se hizo en el cautelar. ¿Falló el Ministerio Público? No sé si el término es decirle fallar. ¿Cuál es el término entonces? Porque tratamos de sacar una conclusión claro, de esto. Lo que pasa es que nosotros, en todo caso, mi persona, yo no puedo decir dónde está la falla. Seguramente van a venir especialistas en revisión de lo que es el cuaderno procesal, las actividades, y por eso decíamos nosotros que intervengan transparencia, podemos decir el Consejo de la Magistratura, el mismo Tribunal Departamental de Justicia y otras entidades, el Tribunal Octavo pero que vengan a hacerlo con la verdad, que no lo politicen como se está haciendo ahora. Esto es netamente político, pero si esto se tuviera netamente a nivel procesal, con abogados que sepan de la materia penal, yo creo que vamos a tener una situación responsable. ¿Pero se sometería entonces? Estamos sometidos. Nosotros vivimos en este pueblo, somos cruceños, no venimos del interior, por así decir, no, ni del extranjero. Nosotros nos hemos formado en esta ciudad, en nuestras universidades, y el reflejo de ese conocimiento, de ese aprendizaje, lo estamos haciendo. Yo estoy más de 5 años ya como juez y gracias a Dios no he tenido ningún problema como este. Entonces me extraña de que
de un momento a otro personas o autoridades que deberían tener un poquito de tino salgan a la palestra a decir cosas sin ningún documento respaldatorio. ¿Quién debe fiscalizar y qué parte del procedimiento? Bueno, los que tengan que fiscalizar seguramente van a nombrar comisiones. ¿Pero son fiscales? Puede ser que sean fiscales. ¿Son jueces? O otras entidades, como decía yo, Transparencia, el Consejo de la Magistratura. No sé quiénes más pueden venir. ¿Deberían revisar los documentos? Deberían revisar. La investigación del Ministerio Público, del fiscal Vilca, y también la decisión que ustedes tomaron. Por supuesto, pero lo nuestro es netamente procesal, jurídico, no hacemos investigaciones. Usted como juez está con la conciencia tranquila. Así es, todos los días duermo tranquilo, no tengo sobresalto y espero seguir haciéndolo así. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hablamos con el juez René Quesada del Tribunal Octavo de Sentencia. Continuamos con más.